Buenas, otra vez. ¿Cómo están? Con la comida acá atragantada, pero bueno. Bueno. Recuerden entonces que nosotros terminamos en la clase anterior de dar grupos sanguíneos y con eso dimos todo lo que teníamos que saber acerca de glóbulos rojos, ¿está? Así que en la clase de hoy vamos a arrancar con un tema nuevo, que es hemostasia, ¿está? Acá vamos a tener que dar los factores de coagulación de la sangre, también vamos a tener que hablar de las plaquetas, ¿no? Recuerden que en glóbulos rojos hablamos de eritropoyesis, bueno, acá en hemostasia vamos a tener que hablar de la trombopoyesis, por ejemplo, que es la síntesis de plaquetas. Vamos a hablar de pruebas que se les hace a los pacientes para ver cómo está su función, cómo está su hemostasia, y también vamos a ver enfermedades, ¿no? He visto que el profe en los exámenes que tomó últimamente tomó casos clínicos, ¿no? De pacientes que tenían algún problema de hemostasia. Así que bueno, vamos a comenzar por el principio. Acá. Entonces, el tema que tenemos que comenzar a dar ahora es hemostasia, así que seguimos con sangre, pero bueno, ahora ya no glóbulos rojos. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, no se confundan hemostasia, que es lo que vamos a dar ahora, con homeostasis o homeostasia. ¿Ah? Recuerden que la homeostasis era el mantenimiento del equilibrio del medio interno, es decir, del equilibrio de iones o de agua en el líquido extracelular, ¿no? En la sangre principalmente. En cambio, lo que vamos a ver ahora es la hemostasia. En simples palabras, la coagulación de la sangre, pero tiene su definición. Vamos a decir que la hemostasia es la serie de mecanismos que se ponen en juego para mantener a la sangre en estado líquido y circulando por el aparato cardiovascular. A ver. Tatiana pregunta si glóbulos blancos vamos a dar después de hemostasia. Sí, exactamente. ¿Ah? Después de que terminamos toda hemostasia, en realidad glóbulos blancos vamos a dar muy poquito. Los temas que se preguntan en fisio de glóbulos blancos son las características generales de los glóbulos blancos histológicas y funcionales, la leucopoiesis, que es la síntesis de glóbulos blancos, y inflamación. El resto, que es toda inmunidad y eso, ustedes lo dan en Bioki, pero bueno, algo tenemos que dar, ¿está? De nada, de nada. Entonces, dijimos que la hemostasia es la serie de mecanismos que se ponen en juego para mantener a la sangre en estado líquido y circulando por el aparato cardiovascular. ¿Qué significa eso? Significa que yo quiero, yo no quiero que la sangre esté muy líquida, porque si está demasiado líquida va a empezar a salir de los vasos sanguíneos y vamos a tener edema, hemorragias, ¿está? Tampoco quiero que la sangre se coagule a cada rato, sin motivo, porque recuerden que los coágulos me pueden empezar a tapar arterias importantes y el paciente puede sufrir infartos en diferentes partes del cuerpo. Así que yo no quiero ni muy líquida la sangre, ni tampoco que se formen muchos coágulos, ¿tá? Así que básicamente la hemostasia es mantener el equilibrio entre dos tipos de mecanismos. Vamos a tener a los mecanismos procoagulantes, que son aquellos que favorecen la coagulación de la sangre, que tienen que estar en equilibrio con mecanismos anticoagulantes, que son los que impiden la coagulación de la sangre. Yo sé que la palabra anticoagulantes por ahí nos hace pensar en un medicamento. En realidad, nosotros en el cuerpo también tenemos mecanismos anticoagulantes. No necesariamente es un medicamento nada más. Así que, si hay equilibrio entre los mecanismos procoagulantes y los anticoagulantes, se va a mantener una hemostasia normal para mantener la homeostasis en este tema, ¿está? Acá sí está bien poner homeostasis, o sea, el paciente se va a mantener sano si estos factores están en equilibrio. Ahora, una vez que yo les enseñe lo normal, las fases de la hemostasia normal, digamos, fisiológica, vamos a ver patologías en donde se produce un desequilibrio de estos mecanismos.
Por ejemplo, si por alguna enfermedad aumentan los procoagulantes o disminuyen los anticoagulantes, el paciente va a sufrir de trombosis. Dice acá en la luz, no se ve, pero dice trombosis. O sea, se le van a formar coágulos con gran facilidad al paciente. Ahora, al revés, si por alguna patología disminuyen los mecanismos procoagulantes o aumentan los anticoagulantes, el paciente, el organismo del paciente va a tener tendencia a las hemorragias. Así que trombosis, es decir, formación de coágulos, dice acá arriba, y hemorragias, dice abajo. ¿Está? Les pongo un ejemplo que ustedes conocen. La hemofilia, ya la vamos a estudiar, pero ustedes ya la vieron en segundo año. La hemofilia es falta, hay un déficit de factor 8 de la coagulación. El factor 8 es un procoagulante, así que en la hemofilia, por ejemplo, están disminuidos los procoagulantes. Por eso, en la hemofilia el paciente tiende a tener hemorragias. ¿Está? Por ejemplo, yo les voy a enseñar, yo tengo un problema en la sangre en donde están aumentadas están disminuidos mis anticoagulantes en la sangre. ¿Está? Entonces, ese es el problema que yo tengo. Entonces, mi sangre, como están disminuidos sustancias anticoagulantes, yo tengo tendencia a la trombosis, por ejemplo. Ya vamos a estudiar esas dos cosas, ¿está? Pero siempre que los pro y los anticoagulantes se mantengan en equilibrio, la sangre tiene la consistencia que tiene y circula sin problemas por el aparato cardiovascular. Pero como les dije, vamos a estudiar primero lo normal, digamos. ¿Ah? Habitualmente, ¿qué es lo que suele ocurrir? Supongamos que yo ahora me corto un poquito acá el dedo y empieza a sangrar, ¿no es cierto? Bueno, inmediatamente el organismo va a poner mecanismos en juego para tratar de evitar esta hemorragia. Entonces ahí cuando se lesiona un vaso sanguíneo, se van a desencadenar las fases de la hemostasia. Vamos a tener entonces que estudiar a la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria participa el propio vaso sanguíneo que se lesionó y las plaquetas. Luego viene la hemostasia secundaria, donde ahí participan los factores de coagulación, que se van a activar en forma de cascada, que también ya vamos a estudiar. Acá es cuando ustedes en primer era estudiaron que la cascada de coagulación era un mecanismo de feedback o retroalimentación positiva, por ejemplo. Después vamos a tener que estudiar la fibrinolisis. En la fibrinolisis van a participar factores fibrinolíticos que también se activan en cascada. Así que en ese orden vamos a ir estudiando las fases de la hemostasia. Esta es la teoría clásica. Ya vamos a ver que surgieron nuevas teorías acerca de la hemostasia que también les voy a comentar cuáles son los nuevos nombres que van a encontrar en algunos libros. ¿No? Así que este cuadrito que tienen acá lo saqué del B.J. Taylor, ¿no? El libro B.J. Taylor, que me parece que resume muy bien lo que nosotros vamos a tener que estudiar. Entonces, en primer lugar, este es un resumen, como un programa de lo que les voy a tener que enseñar. En primer lugar, vamos a estudiar a la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria yo les dije que participaban dos componentes. El primero en participar es el vaso sanguíneo que se lesionó. ¿Tá? Entonces, cuando se rompe un vaso sanguíneo, el propio vaso hace una vasoconstricción potente, un vasoespasmo. ¿Tá? Ya vamos a estudiar eso, cómo lo va a hacer. A continuación van a participar las plaquetas, que las plaquetas en orden van a realizar tres procesos, que son la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria. ¿Tá? Una vez que participa entonces, que el vaso sanguíneo hace vasoespasmo y las plaquetas realizan adhesión, activación y agregación plaquetaria, el resultado de estos dos mecanismos me va a formar lo que se denomina trombo blanco o plaquetario. ¿Está? Todavía no es el coágulo de sangre. Ustedes saben que los coágulos son rojos. ¿Ah? Este es blanco. Es un trombo blanco o plaquetario. ¿Para qué se forma este trombo blanco o plaquetario? Para detener la hemorragia rápido, por lo menos en los primeros minutos, hasta que se forme el coágulo que ustedes conocen. ¿Tá? El coágulo, el trombo rojo, recién se forma en la hemostasia secundaria. ¿Tá? Una vez que estudiemos hemostasia primaria, vamos a ver que en la hemostasia secundaria van a participar los factores de coagulación,
que se van a ir activando en cascada, como ejemplo de feedback positivo, donde vamos a tener que estudiar la vía extrínseca de la coagulación, la vía intrínseca, y ambas vías, la extrínseca y la intrínseca, van a desembocar en la vía común. ¿Tá? Una vez que finaliza la vía común, el resultado de esta cascada de coagulación va a ser la formación del trombo rojo o fibrinoso. Esto es lo que ustedes conocen como el coágulo de sangre. ¿Está? ¿Para qué me sirve la hemostasia secundaria? ¿Cuál es el objetivo de que se forme el trombo rojo o fibrinoso? El objetivo obviamente es detener la hemorragia. Ya vamos a estudiar que el coágulo, o sea, el trombo rojo, es mucho más resistente que el trombo blanco. Así que el trombo rojo se forma sobre el blanco para detener la hemorragia durante más tiempo. También, como les dije, para reforzar el trombo blanco, porque el trombo blanco es más débil, digamos, más frágil, en cambio el rojo es más resistente. Y, obviamente, el coágulo no puede estar ahí por siempre. El coágulo va a estar en el lugar hasta que se repare el tejido que se lesionó. Una vez que se repara el tejido que se lesionó, pasamos a realizar la tercera fase, que es la fibrinolisis. En la fibrinolisis yo les voy a mostrar que participan factores fibrinolíticos. O sea, estos factores lo que van a hacer es disolver o lisar o destruir el trombo rojo fibrinoso. ¿Tá? Entonces el coágulo de sangre va a estar en el lugar donde está la lesión hasta que se repare el tejido dañado, y luego de eso se tiene que disolver, como para que se restablezca el flujo sanguíneo. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta fibrinolisis? Uno de los objetivos es acotar o remodelar el coágulo, es decir, evitar que se propague. Bueno, ¿qué significa eso? Les pongo un ejemplo. Si yo me corté acá el dedo, yo necesito que el coágulo de sangre se forme acá. Yo no quiero que se me coagule toda la sangre. Entonces, la fibrinolisis no sirve solo para disolver el coágulo una vez que se formó, no. Mientras el coágulo se está formando, nosotros necesitamos que el coágulo sea localizado en el área de la lesión. ¿Por qué? Porque si se empieza a coagular toda la sangre, el paciente se puede morir. ¿Tá? Recuerden ustedes, ¿cuál era el peligro de los feedback positivos? Nosotros habíamos dicho en primera era que el peligro del feedback, de cualquier feedback positivo, es que se degenera, se desequilibra muy rápido, y eso puede llevar a la muerte. Entonces, la fibrinolisis hace que el coágulo que se está formando, por ejemplo acá, que es donde que me corté, no se propague al resto del cuerpo. Eso es uno. Así que digamos que es importante también para evitar que la cascada se propague por todo el cuerpo. Y también restablecer el flujo sanguíneo una vez que se haya reparado el tejido dañado. Así que, en resumen, eso es lo que tenemos que estudiar el día de hoy. Así que vamos a empezar por el principio. Una vez que yo les enseñe esto, ahí sí les voy a empezar a mostrar en un paciente cómo evaluamos todas estas cosas, ¿tá? Qué pruebas les realizamos, ¿tá? Pero eso ya lo vamos a ver. Les voy a enseñar acerca de medicamentos también, así que bueno, tenemos para charlar un par de cosas acá. Pero bueno, empecemos por el principio. Como ustedes saben, esto en los orales a los chicos les tocó bastante. A algunos les tocó estudiar explicar hemostasia primaria, a otros chicos en los orales les tocó la cascada de coagulación, a otros les tocó las pruebas de la coagulación, a otros les tocó enfermedades. O sea, más o menos sé que han visto lo que los profes anduvieron preguntando. Pero la verdad que no preguntaban nada muy raro, era, digamos que si sabían esto se podía explicar perfecto. Entonces, comencemos con la hemostasia primaria. Yo les dije que mientras no haya alguna lesión o algo, no se va a desencadenar, o sea, va a haber un equilibrio entre los factores de coagulación y los anticoagulantes, ¿está? Ahora, en este caso, se va a desencadenar la hemostasia primaria y todas las fases que siguen cuando se lesiona un vaso sanguíneo. ¿Ah? Ya van a estudiar ahora en patología en cuarto año que un vaso se puede romper desde afuera hacia adentro, por un traumatismo, por ejemplo,
por un desgarro, o de adentro hacia afuera, cuando, no sé, por algún motivo la sangre tiene mucha presión y me rompe el vaso. ¿Está? Hay diferentes formas de que se rompa un vaso sanguíneo. Ahora, ni bien se rompe ese vasito sanguíneo, o por lo menos una parte de la pared, esto me va a producir una hemorragia. Recuerden que la hemorragia es la extravasación anormal de sangre. Aclaro, extravasación es salida del vaso sanguíneo. Anormal, aclaro que es porque, si ustedes recuerdan, hay en algunos capilares sanguíneos donde la sangre puede salir del vaso, pero no es patológico. Estoy hablando de los capilares sinusoides. Recuerden que los capilares sinusoides, la sangre puede salir del vaso y volver a entrar, pero eso no es patológico. Otra cosita, no es lo mismo extravasación anormal de sangre, que eso es hemorragia, y extravasación anormal de plasma. Extravasación anormal de plasma es edema. Ya vamos a estudiar lo que es un edema en cardio. ¿Tá? Esto es una extravasación de la sangre completa. El edema es solo la extravasación de líquido, de plasma, no de las células. Solo para tener en claro algunos conceptos. Entonces, cuando se lesiona este vaso sanguíneo y empieza a sangrar, el propio vaso sanguíneo va a ser el primero en actuar. Fíjense que va a realizar un vasoespasmo. ¿Tá? Básicamente es una vasoconstricción bien potente. Se contrae el músculo liso de ese vaso que se rompió para tratar de frenar un poquito esa hemorragia. ¿Tá? El vasoespasmo, esta vasoconstricción potente, se va a producir por dos mecanismos. Vamos a tener un mecanismo nervioso, que es el que se va a activar primero, y un mecanismo humoral. Si ustedes tienen que elegir, lo humoral es más potente que lo nervioso. Creo que siempre. En cualquier tema que yo les explique, siempre un mediador químico, o sea, una hormona, un mediador local, es más potente que la inervación. Eso pasa casi en todos lados. Entonces, el primer mecanismo que se va a activar es el nervioso, es bastante débil. Fíjense que la duración del vasoespasmo por este mecanismo va a ser entre 1 a 5 minutos, y el proceso consiste en lo siguiente. Cuando se lesiona el vaso sanguíneo, también se van a lesionar algunos nervios del sistema nervioso simpático, que están inervando a ese vaso sanguíneo. ¿Ah? Acuérdense ustedes que los vasos sanguíneos tienen los nervis vasorum, ¿se acuerdan? Los nervios que inervan los vasos. Bueno, eso es del simpático. Entonces, al romperse el vaso, se irritan, se lesionan los nervios del sistema nervioso simpático. Entonces, al irritarse esos nervios, el simpático empieza a liberar mucha noradrenalina. Y la noradrenalina provoca la vasoconstricción. ¿Está? Pero como les dije, no es muy potente lo que les estoy contando. Así que el propio nervio, al irritarse, empieza a liberar noradrenalina, y la noradrenalina sabemos que hace vasoconstricción. ¿No? Pero el mecanismo más importante es el mecanismo humoral. Es más potente que el nervioso. Fíjense que el vasoespasmo va a durar más tiempo incluso, entre 10 a 15 minutos. ¿Está? ¿Cuál es el mecanismo que vamos a tener acá? Al lesionarse el vaso sanguíneo, las células endoteliales de ese vaso van a liberar un mediador químico que se llama endotelina 1. Y las plaquetas que están en la sangre, que está cercana a donde se lesionó el vaso, van a liberar el tromboxano A2 o TXA2. Tanto la endotelina 1 como el tromboxano A2 producen contracción del músculo liso de este vaso sanguíneo. Así que vasoespasmo también. Ya les voy a hablar en un rato de las plaquetas, y ahí van a ver que el tromboxano tiene otras funciones también, diferentes a la del vasoespasmo. Hay otras más, pero bueno, en principio es esto. Así que células endoteliales del vaso sanguíneo y plaquetas que están en la sangre, cercanas a la lesión, van a liberar tromboxano, y eso me va a provocar el vasoespasmo. ¿Está? El vasito se va a cerrar, disminuye un poco el flujo sanguíneo en la zona, y por eso un poquito va a disminuir la hemorragia, hasta que las plaquetas puedan formar el trombo blanco. Así que bueno, ya vamos a estudiar que hay pruebas
que me van a evaluar si el vaso sanguíneo está frágil o no. ¿Ah? Hay pruebas que evalúan la fragilidad capilar, por ejemplo, que ya lo vamos a ver. Así que esa es la función que va a tener el vaso sanguíneo en esta hemostasia primaria. A continuación, yo también les comenté que las plaquetas van a participar de la hemostasia primaria. Así que yo les dije que en orden las plaquetas van a realizar adhesión, luego activación y luego agregación plaquetaria. En ese orden, ¿está? Así que vamos a empezar a estudiar eso. A medida que les voy explicando, les voy a ir haciendo un esquemita. Yo ya sé que dibujo feo, pero creo que se entiende bastante bien acerca de cómo es la función plaquetaria. ¿Está? Así que esperen que ya prendo mi luz. Y mientras vamos charlando, les voy haciendo un par de dibujitos. Entonces, veamos cuál va a ser la actividad plaquetaria. En primer lugar, les dije que las plaquetas van a realizar adhesión. Quédense tranquilos, yo ahora les voy a explicar toda la hemostasia y después vamos a volver a plaquetas y ahí les voy a explicar la estructura, cómo se sintetiza, cuáles son las partes de la plaqueta, porque eso la profe también quiere saber. Pero bueno, ahora les cuento más o menos lo que hacen las plaquetas, que es lo más importante, ¿no? Entonces, primero, el primer paso de la actividad plaquetaria es la adhesión plaquetaria. ¿Qué es la adhesión plaquetaria? Vamos a decir que es la unión de la plaqueta al tejido conectivo subendotelial, o también llamado colágeno subendotelial. Entonces, yo quiero que se imaginen esto. Vamos a ir dibujando ya si se les hace más fácil. Yo quiero que se imaginen lo siguiente. Vamos a suponer nosotros, supongamos que esta sea la pared de mi vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Yo le estoy dibujando acá, ¿ven? El endotelio, ¿no es cierto? Recuerden que el endotelio de un vaso sanguíneo es epitelio plano simple. ¿Ah? Endotelio, les pongo acá. Acuérdense que siempre el endotelio de un vaso sanguíneo está apoyado sobre membrana basal, ¿no es cierto? Sobre tejido conectivo. A ese tejido conectivo, formado por colágeno, le vamos a llamar tejido conectivo subendotelial o subendotelio, como ustedes le quieran llamar. ¿Ah? Así que este es el subendotelio. Imagínense que acá tenemos la luz, ¿no es cierto? La luz, acá está la sangre, acá vamos a encontrar plaqueta, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo para acá adentro. ¿Está? Y acá, bueno, imagínense que está el otro lado de la pared del vaso. ¿Ah? Este lado no me importa tanto. Bueno, el vaso está sanito, ¿no es cierto? Perfecto, sin ningún problema ahí. Bueno, ¿qué pasó? Yo les conté recién que se lesionó este vaso sanguíneo. Por lo tanto, imagínense que al romperse el vaso sanguíneo, el endotelio en esa zona que se lesionó se rompió y quedó algo así, ¿ven? Entonces, el vaso sanguíneo, como ustedes pudieron ver recién, estaba sano, pero de repente al lesionarse, fíjense cómo quedó expuesto el tejido conectivo subendotelial. Entonces, las plaquetas que justo andaban circulando por acá, ven que está expuesto el tejido conectivo subendotelial, este colágeno subendotelial. Entonces, en esa zona se van a empezar a pegar las plaquetas. Yo quiero que se imaginen, es como si tuvieran la pared de su casa rota y ven afuera. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ladrillo, cemento y tapan ese agujero que queda en la pared. Bueno, lo mismo van a hacer las plaquetas. Acá tengo un orificio, se rompió el vaso sanguíneo. ¿Qué van a hacer las plaquetas? Como si fueran ladrillitos, se van a empezar a pegar ahí para tapar ese orificio y que dejen de sangrar. ¿Ah? Eso sería entonces la adhesión plaquetaria. Ya les muestro cómo va a ocurrir. No sé si se secó esto. Sí. Bueno, entonces, primera cuestión, lo tienen escrito ahí, pero les comento acá en el dibujo. La adhesión plaquetaria puede ser de dos tipos. Puede ser directa o indirecta. ¿Tá? La adhesión directa significa
que una proteína en la membrana de la plaqueta se pega a este colágeno que tienen ahí. ¿Está? Entonces, a ver, vamos a hacer así. Vamos a suponer que esta es la plaqueta. Obvio que mis dibujos no están a escala, son bien exagerados, pero es para que ustedes entiendan. Las plaquetas ya vamos a estudiar que tienen forma discoide, ¿ven? No es bicóncavo, como es un glóbulo rojo, es al revés, es biconvexo. Así que imagínense que esta es una plaqueta demasiado gigante para el vaso, pero no importa. La plaqueta tiene una glucoproteína en su membrana. La voy a dibujar muy grande y exagerada, pero es para acordarnos los términos. Entonces, en esta membrana, la plaqueta tiene una glucoproteína, que fíjense, la sigla dice GP. Esa glucoproteína de la membrana de la plaqueta se va a pegar al colágeno subendotelial. Esto es entonces una adhesión directa. La glucoproteína de la plaqueta se pega al colágeno subendotelial. Primera cuestión que tienen que saber. ¿Qué glucoproteína es? Esta glucoproteína que está en la membrana de la plaqueta se llama GP, que significa glucoproteína 1A, 2A. Pregunta de examen. Habrán visto que el profe pregunta estas cosas. Entonces, esto es la adhesión directa plaquetaria. O sea, la GP1A, 2A, que está en la membrana de la plaqueta, se pega directamente al colágeno subendotelial. ¿Está? Por otro lado, vamos a tener la adhesión indirecta plaquetaria. ¿Qué significa adhesión indirecta? Que entre la GP, entre la glucoproteína de la membrana de la plaqueta y el colágeno hay otra sustancia en el medio, como si fuera una sustancia intermediaria. Así que les muestro la otra opción, que es la adhesión indirecta. Voy a volver a dibujar la plaqueta. Esta plaqueta tiene en su membrana una glucoproteína, ¿no es cierto? ¿Está? Pero entre la glucoproteína y el colágeno, en el medio hay una sustancia intermediaria, como que hay un sándwich entre el colágeno y la GP. ¿Está? Así que acá voy a dibujar la sustancia, ¿ven? Por eso se llama adhesión indirecta, ¿ven? Entre la glucoproteína de la plaqueta y el colágeno subendotelial hay una sustancia intermediaria. Así que, primera cuestión, ¿cómo se llama esta glucoproteína en la plaqueta? En este caso, la glucoproteína se llama GP, que significa glucoproteína. 1B, números romanos se ponen, 1B5. Algunos libros le dicen glucoproteína 1B59. ¿Ven que no es lo mismo que para la adhesión directa? ¿Está? Otra cosita, ¿cómo se llama esta sustancia intermediaria que está entre la GP1B59 y el colágeno subendotelial? Se llama FBW. Seguramente que les suena porque eso significa factor de von Willebrand. Así que con esto yo les estoy explicando el primer paso de la actividad plaquetaria, que es la adhesión. Entonces vuelvo a repetir. La adhesión plaquetaria es la unión de la plaqueta al colágeno subendotelial o subendotelio. Hay dos tipos de adhesión plaquetaria: adhesión directa, que es cuando la GP1A, 2A se pega directamente, se adhiere directamente al colágeno subendotelial. La adhesión indirecta plaquetaria es cuando la GP1B59, que está en la membrana de la plaqueta, se adhiere al colágeno subendotelial por medio del factor de von Willebrand. ¿Está? Todo esto es pregunta de examen. Todo, la GP, todo pregunta de examen. Es muy importante que se aprendan estos nombres. ¿Está? De las dos adhesiones, directa e indirecta, ¿cuál es la más resistente, la más potente? Esta. La adhesión indirecta es mucho más resistente que la directa. Por eso ya vamos a estudiar
que si el paciente tiene enfermedad de von Willebrand, o sea, déficit de este factor, puede tener problemas de hemostasis primaria. Algunas hemorragias leves, pero las va a tener. ¿Ah? Así que en eso consiste la adhesión plaquetaria. Un detalle importante, vamos a repasar lo que les dije y ahí continuamos con la explicación. Entonces, fíjense, como les dije, tenemos dos tipos de adhesión. La adhesión directa es más débil que la indirecta, y es cuando la glucoproteína de la membrana de la plaqueta se une directamente al colágeno subendotelial. Recuerden que la GP es la glucoproteína, la GP1A2A. ¿Ah? Directamente se pega al colágeno. Por otro lado tenemos la adhesión indirecta, que es más importante, más potente que la directa. En este caso, la glucoproteína GP1B5, o en otros libros aparece como GP1B59, cualquiera de los dos nombres está bien. Esta GP, por medio del factor de von Willebrand, se adhiere al colágeno subendotelial. ¿Ah? El dibujito que yo estoy haciendo, ven, lo tienen acá. Simplemente yo les quiero dibujar paso por paso para que vayamos viendo. ¿Está? El factor de von Willebrand, o FVW, es una proteína que es sintetizada por las plaquetas y por el endotelio, y su función es, como les dije, vimos recién ahí, la adhesión indirecta plaquetaria, y les nombro ahora, pero ya lo vamos a estudiar más adelante. Resulta ser que el factor de von Willebrand también es una proteína transportadora. ¿Por qué? Porque fíjense que me transporta al factor 8 en sangre. El factor 8, ya vamos a estudiar, que participa de la hemostasia secundaria. Pero una vez que se sintetiza en el hígado, tiene que ser transportado en sangre, y es transportado por el factor de von Willebrand. Así que, por ahora estamos en hemostasia primaria, estamos viendo cómo participa el factor de von Willebrand acá. Pero bueno, tiene sus funciones también en la hemostasia secundaria, ¿verdad? Así que ya vamos a estudiar esa partecita. Perdón. Entonces, fíjense que en este tema, que es la adhesión plaquetaria, hay una frase que dice que no hay pérdida de la identidad plaquetaria. ¿Qué significa eso? Que si ustedes miraran la pared del vaso cuando se adhieren las plaquetas, ustedes pueden identificar cada una de las plaquetitas pegadas al colágeno subendotelial. ¿Está? Así que todavía las plaquetas no se fusionaron, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en un rato, en la agregación plaquetaria, que las plaquetas se fusionan y forman como una masa viscosa, digamos. ¿Está? Acá no, acá yo veo, es como si ustedes vieron la pared del ladrillo, que ustedes identifican los ladrillos unidos con el cemento. Bueno, si ustedes miraran la pared del vaso sanguíneo en este momento, van a ver cada una de las plaquetitas con la forma de discoide que tiene, las van a ver pegadas, ¿tá? Obviamente tapando esa zona que se lesionó, ¿tá? Una vez que las plaquetas que se adhirieron, el siguiente paso que van a realizar es la activación plaquetaria. ¿En qué consiste la activación plaquetaria? Vamos a decir que son cambios morfológicos que sufre la plaqueta, ¿tá? Empieza a cambiar de forma, vamos a ver que empieza a liberar gránulos que tiene en su interior, que tienen sustancias que nos van a servir para otras cosas, ¿tá? Así que eso es lo que vamos a observar en esta fase. Por ejemplo, lo primero que le va a ocurrir a esta plaqueta es el cambio de forma. La plaqueta tiene forma discoide, o sea, es más como un discosito, como le dibujé recién, o como está acá, y se vuelve esférica, se vuelve redonda, ¿tá? Ya vamos a ver que es por el citoesqueleto que tiene. En un rato les voy a hablar de la estructura plaquetaria y lo vamos a poder repasar, ¿tá? Entonces, de forma discoide se vuelve redonda, ¿tá? Totalmente esférica. A continuación,
empieza a emitir pseudopodios. Los pseudopodios son proyecciones digitiformes. Es como que la plaqueta era discoide, se hace redonda. A continuación empieza como a emitir deditos. Esos son proyecciones digitiformes, significa proyecciones en forma de dedos. Empieza a emitir deditos, que eso les va a servir después para el tercer paso, que es la agregación. ¿Qué otra cosa va a hacer la plaqueta? Va a empezar a exponer en su membrana glucoproteínas que antes no estaban. Entonces, les recuerdo, fíjense, la plaqueta ya tenía en su membrana estas dos. ¿Ven? Ya estaba previamente a la adhesión, en la membrana de la plaqueta ya estaba la GP1A2A y ya estaba la GP1B59. Ahora, en la activación aparece una nueva que es muy importante, porque aparece durante la activación, pero me va a servir para la agregación, que es el tercer paso. Entonces, la GP que va a aparecer ahora se llama GP2B3A. ¿Ven? Aparece en la membrana de la plaqueta una glucoproteína que no estaba previamente. Ya les voy a mostrar, estaba en el interior de la plaqueta y se expone, que es la GP2B3A. Esta GP se expone en la membrana de la plaqueta durante la activación, pero sirve para agregación. Así que, como pueden ver, es muy importante para el paso siguiente. ¿Qué otra cosa le va a pasar a esta plaqueta? La plaqueta empieza a liberar gránulos. Ya vamos a estudiar glóbulos blancos, pero creo que se deben acordar que hay algunos glóbulos blancos, como por ejemplo los neutrófilos, los basófilos, que liberan gránulos con sustancias durante la inflamación, por ejemplo. Bueno, las plaquetas lo mismo. Durante la activación empiezan a liberar gránulos. ¿Qué sustancias tienen estos gránulos? No se preocupen, que toda la lista de sustancias que les nombro ahora las vamos a usar para algo. No es que se las tienen que saber de memoria y ya está, no. Todo lo que yo les voy a ir contando lo vamos a ocupar en algún momento en la hemostasia secundaria o en la fibrinolisis, así que les sirve saber esto que les voy a nombrar ahora. Entonces, ¿qué sustancias tienen estos gránulos que libera la plaqueta? Por ejemplo, estos gránulos tienen proteínas adhesivas. Si ustedes recuerdan, el factor de von Willebrand, que me permitió la adhesión indirecta plaquetaria, dijimos que era liberada por la propia plaqueta. Así que, factor de von Willebrand, que vimos que me sirve para la adhesión indirecta plaquetaria, y después les nombro acá el fibrinógeno y la fibronectina. En un ratito vamos a ver que el fibrinógeno y la fibronectina me sirven para la agregación. Así que cuando acá dice proteínas adhesivas, no se refiere a que solo sirven para adhesión plaquetaria, no. Adhesivas se refiere a que pega cosas, une cosas. El factor de von Willebrand sí, es para la adhesión, fibrinógeno y fibronectina para la agregación. ¿Tá? En esos gránulos también vamos a tener factores de coagulación, como el fibrinógeno. Fíjense que el fibrinógeno, que es el factor 1 de la coagulación, sí es una proteína adhesiva, pero también es un factor de coagulación. El calcio, que es el factor 4, el factor 5 y el factor 13. ¿Está? Todos estos factores vamos a ver cómo funcionan en la hemostasia secundaria. Así que fíjense, las cosas que libera la plaqueta sirven para todo. Para hemostasia primaria, secundaria, terciaria también. Perdón, hemostasia terciaria no existe. Fibrinolisis, perdón. Fibrinolisis. ¿Está? Fíjense, la plaqueta también libera factores fibrinolíticos, como el plasminógeno, el PAI-1, el PAI-2. Ya vamos a ver que los PAI son inhibidores del activador del plasminógeno, así se llaman. Ya vamos a ver para qué sirve en un rato. Los gránulos de la plaqueta también tienen factores antifibrinolíticos, o sea que inhiben la fibrinolisis, por ejemplo, la alfa-2 microglobulina, la alfa-2 antiplasmina, ¿está? Que también ya las vamos a estudiar.
inhiben la fibrinolisis, por ejemplo. Hermi, una duda. Sí. Factor y glucoproteína son cosas distintas, ¿no? Pero tienen el mismo 1A, esas cosas, ¿o son la misma cosa? Solo son los nombres, porque no es lo mismo un factor de coagulación que una glucoproteína. Ah, Esto, por bien. ejemplo, GP1B5, por ejemplo, no es lo mismo que factor 1, por ejemplo. Los nombres son parecidos, pero las glucoproteínas son una cosa y los factores de coagulación son otra cosa. ¿Está? Pero sí, son todos con números romanos, medio feos, pero bueno, es así Bueno, nomás. ¿Está? gracias. De nada, de nada. Fíjense, otras sustancias que van a liberar los gránulos plaquetarios son factores de crecimiento. Los factores de crecimiento ya les voy a mostrar que sirven para reparar el tejido dañado. Les adelanto. Tenemos el TGF-beta, es decir, el factor de crecimiento transformante beta, el PDGF, que significa factor de crecimiento derivado de plaquetas, y el CTAP3, es decir, el CTAP o CTAP3, que es el péptido activador del tejido conectivo tipo 3. ¿Está? Esto lo vamos a ver en hemostasia secundaria, que es cuando se repara el vaso sanguíneo que se lesionó. Y después fíjense que tenemos sustancias como el ADP, o sea, adenosindifosfato, y el tromboxano A2, que estas sustancias me van a servir para activar a más plaquetas, es decir, a esto se le denomina reclutamiento de plaquetas. Entonces, el tema es el siguiente. Nosotros recién vimos la adhesión. Luego de que las plaquetas se adhieren, se activan. Ahí liberan gránulos. En esos gránulos, como les dije, podemos tener ADP, tromboxano, que me van a atraer, me van a activar más plaquetas. Así que no solo se van a activar las plaquetas que ya se adhirieron a la pared, sino que estas plaquetas que se adhirieron se van a activar, van a liberar gránulos que van a activar a su vez a más plaquetas. ¿Está? O sea que las plaquetas se activan entre sí también por esas sustancias, como el ADP y el tromboxano. Ya vamos a ver que hay otras también. Entonces, a ver, Yo ya les expliqué hasta acá, yo dibujé 2 plaquetas nomás. Imagínense que acá todo esto va a estar lleno de plaquetas pegadas para tapar la zona que se lesionó. Estas plaquetas, una vez que están adheridas, que ya hicieron adhesión, se van a activar. Acá en el dibujo yo les voy a hacer otra forma nomás, pero acuérdense todo lo que pasó. La activación era cambio de forma, emisión de pseudopodios, exposición de glucoproteínas en la membrana que antes no estaban, liberación de gránulos, ocurrieron un montón de cosas. Yo lo voy a dibujar así. Estas 2 plaquetas que se adhirieron en el mismo lugar van a cambiar de forma, así que lo dibujo una vez nomás, pero recuerden que todo esto ocurre acá. Las mismas plaquetas que se adhirieron empiezan a cambiar de forma, liberar gránulos y todo lo que habíamos nombrado. Así que esto lo vamos a representar como la activación plaquetaria. ¿Está? El último paso de la función plaquetaria es la agregación plaquetaria. ¿Qué es la agregación plaquetaria? Es cuando las plaquetas se unen entre sí. Entonces, adhesión es cuando la plaqueta se une al colágeno subendotelial, ya sea de manera directa o indirecta. En cambio, agregación es cuando las plaquetas se pegan entre sí, unas con otras. Y lo van a hacer por medio de glucoproteínas también. La adhesión, la agregación que yo les voy a mostrar, solamente es indirecta, o sea, las plaquetas se van a unir entre sí por medio de una sustancia intermediaria, justamente. Entonces, quiero que recuerden lo siguiente. Quiero que recuerden que durante la activación, esta plaqueta expuso en su membrana una glucoproteína que antes no estaba. Yo les conté que era la GP, o sea, la glucoproteína 2D3A. ¿Está? Esta GP, la 1A2A,
la 1B59 ya estaban en la membrana de la plaqueta. En cambio, la GP2B3A apareció durante la activación y me va a permitir ahora la agregación. ¿Tá? Entonces, a esta GP se va a unir una sustancia intermediaria. Voy a dibujar acá la sustancia. Esa sustancia intermediaria puede ser fibrinógeno, que recuerden que también es el factor 1 de la coagulación, que vamos a ver en hemostasia secundaria, fibronectina. Entonces, a esta GP2B3A o se pega el fibrinógeno o se pega la fibronectina. Son dos sustancias diferentes, o uno o el otro, cualquiera de las dos está bien. Y a su vez, a ese fibrinógeno o esa fibronectina se pega la GP de la plaqueta que sigue. ¿Está? Así que acá tenemos otra plaqueta que está ya activada y que se va a unir con esta plaqueta. Recuerden que la agregación es la unión de las plaquetas entre sí. Esta es la misma GP que les nombré recién. La GP 2B3A. Entonces, esto que les dibujé acá es la agregación plaquetaria. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué es la agregación plaquetaria? La agregación plaquetaria es la unión de las plaquetas activadas entre sí. Adhesión era plaqueta contra el colágeno subendotelial. Agregación es plaqueta con plaqueta. Fíjense que esta agregación es solamente indirecta. ¿Por qué? Porque las glucoproteínas de las plaquetas se unen entre sí por una sustancia intermediaria que es el fibrinógeno o la fibronectina. ¿Qué GP utilizan las plaquetas para la agregación? La GP2B3A. Preguntas de examen, y en el recuperatorio el profe las hizo. Entonces, ¿para qué sirve la GP1A, 2A? Para adhesión directa plaquetaria. ¿Para qué sirve la GP1B59? Para la adhesión indirecta plaquetaria a través del factor de von Willebrand. ¿Para qué sirve la GP2B3A? Para la agregación plaquetaria por medio del fibrinógeno o la fibronectina. Ustedes imagínense que todo esto que les conté está ocurriendo acá. En esta zona las plaquetas se pegan, se activan y luego se empiezan a agregar entre sí. ¿Está? Así que acá se forma, una vez que las plaquetas se agregan, que es lo que les estoy comentando acá, lo que dice en el libro es que hay pérdida de la identidad plaquetaria. ¿Está? ¿Qué significa que hay pérdida de la identidad plaquetaria? Que las plaquetas se empiezan a fusionar y forman como una masa viscosa, como viscosa y friable, dice en el libro. O sea, viscosa que parece un moco, y friable que es bastante débil. Bueno, esa masa que se forma acá en la zona es el trombo blanco o plaquetario. ¿Está? Y ya con eso terminamos con la hemostasia primaria. ¿Está? A ver, espérenme 2 segunditos. Perdón. Entonces, como les decía, a ver, vamos a repasar lo que les estuve contando. El último paso entonces de la hemostasia primaria, dijimos que era la agregación plaquetaria, es decir, la unión de las plaquetas entre sí solamente es indirecta, a diferencia de la adhesión que podía ser directa o indirecta, acá es solo indirecta, es decir, las glucoproteínas que están en la membrana de la plaqueta se unen entre sí a través de un intermediario. Recuerden que la GP es la GP2B3A, que si se fijan, es la que recién se expuso, ven acá, durante la activación recién apareció en la membrana, antes no. ¿Ah? Así que esa es la GP que voy a utilizar. Y el fibrinógeno o la fibronectina, son dos sustancias diferentes, cualquiera de las dos también me sirve para estar en el medio entre las dos GP, la GP2B3A. ¿Está? Una vez que se empiezan a agregar las plaquetas, va a haber pérdida de la identidad plaquetaria. Entonces, en la adhesión no había pérdida de la identidad plaquetaria, o sea, las plaquetas mantenían su forma, veíamos que se diferenciaban entre sí las plaquetas, en cambio acá ya no. Las plaquetas es como que se
se van a empezar a fusionar y van a formar el trombo blanco o plaquetario, que es una masa amorfa, significa que no tiene forma, viscosa, o sea que tiene como si fuera consistencia de moco, friable, quiere decir que es bastante débil, ¿está? Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Vieron cuando nos cortamos? ¿Tá? Nos cortamos y vemos que en un ratito empieza a sangrar. Lo que no tenemos que hacer es pasar la mano. ¿Por qué? Porque el trombo blanco es muy débil. Entonces, si nosotros pasamos la mano, sacamos el trombo blanco y sigue sangrando la herida. Entonces, una vez que nos cortamos, tenemos que dejar que se forme el trombo blanco. Se llama trombo blanco, pero no se ve. No van a ver algo blanco que se forma sobre la piel. No se ve. Pero es diferente del trombo rojo, el coágulo, que ese sí se ve bien la consistencia del coágulo. Así que, ¿cuál va a ser la utilidad que va a tener este trombo blanco? Recuerden que su función va a ser detener la hemorragia rápido, por lo menos unos minutos, hasta que se forme el trombo rojo. ¿Está? Así que fíjense, acá está lo que les venía contando yo hace un ratito. Teníamos las paredes del vaso que se rompió, ahí vinieron las plaquetitas y se empezaron a pegar al subendotelio, eso se llama adhesión, directa por la GP1A2A, indirecta por la GP1B59 a través del factor de von Willebrand. Después de ahí las plaquetas que se adhirieron se empiezan a activar, o sea, cambian de forma, emiten pseudopodios, exponen la GP2B3A, liberan gránulos, activan o reclutan más plaquetas para que se empiecen a pegar también acá. Y por último se realiza la agregación, es decir, unión plaqueta con plaqueta, que es a través de la GP2B3A por medio del fibrinógeno o la fibronectina. ¿Está? Todo esto que yo fui dibujando hacia abajo ocurre todo en esta zona. Así que en esta zona se va a formar esta masa viscosa, amorfa, que es el trombo blanco, para parar la hemorragia un ratito. ¿Está? Lo que tiene es que el trombo blanco es un poco débil, así que sobre este trombo blanco se va a formar el trombo rojo, que es el coágulo que ustedes conocen. Con eso entonces estudiamos la hemostasia primaria. Todos los eventos que ocurren en la hemostasia primaria, como les dije, una vez que yo les explique todo hemostasia, voy a repasar, vamos a estudiar la estructura de las plaquetas un poco más en detalle, cómo se sintetizan, es decir, la trombopoiesis. Pero bueno, ahora les quiero contar este cuento, esta historia que es desde que el vaso se lesiona hasta que logro restablecer el flujo sanguíneo, todas las cositas que van a ir ocurriendo. ¿Está? Entonces, vamos a pasar ahora a estudiar la segunda fase de mi hemostasia, que es la hemostasia secundaria. ¿Está? Como yo ya les había adelantado al principio de la clase, en la hemostasia secundaria, una de las funciones que va a tener es detener la hemorragia, que el trombo blanco ya la detuvo, pero vamos a tratar de reforzar el trombo blanco porque es muy débil. ¿Ya? Y en la zona donde está lesionado el vaso tenemos que reparar, volver a sintetizar endotelio, colágeno y músculo liso, si es que se lesionó. ¿Está? Esta hemostasia secundaria va a ser producida por los factores de coagulación. Así que antes de explicarles la cascada de coagulación, les voy a hablar un poquito acerca de los factores. Los factores de coagulación son proteínas. ¿Está? La mayoría de las proteínas son sintetizadas por el hígado, pero fíjense que ahí les nombro otros órganos que también sintetizan estos factores de coagulación. Por ejemplo, el endotelio fabrica el factor tisular o también llamado tromboplastina tisular. Estoy hablando del factor 3 de coagulación. La verdad es que hoy en día ya no se le llama más tromboplastina tisular, pero bueno, en los libros por ahí sigue el nombre. Hoy en día ya se le llama factor tisular nada más, pero bueno, o
Tromboplastina tisular ya no se llama más, pero bueno, no importa, no está mal tampoco. Que es el factor 3 de la coagulación. Ojo con los números romanos. Y el factor 8 también se sintetiza en el endotelio. Las plaquetas, recuerden que también yo les conté que sintetizaban algunos factores, como por ejemplo el fibrinógeno, que es el factor 1 de la coagulación, el calcio, que es el factor 4, aunque recuerden que el profe dice que el calcio no es un factor, así que el profe le dice calcio nomás y listo. ¿Ah? Algunos libros dicen calcio, que es el factor 4. Tenemos también el factor 5 y el factor 13. Todos esos factores son sintetizados en las plaquetas. Y por último, tenemos el hígado, que es el que más factores de coagulación sintetiza. Fíjense, el fibrinógeno también, que es el factor 1 de la coagulación, la trombina, que es el factor 2, el factor 5, el factor 7, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, la p-calicreína, el quininógeno de alto peso molecular, o sea, el QAPM, o si quieren, le pueden llamar cininógeno de alto peso molecular. Quininógeno, cininógeno de alto peso molecular. O sea, lo pueden encontrar como QAPM o CAPM. Es lo mismo. Perdón. Entonces, la verdad es que este tema, yo antes, bueno, le nombraba a los chicos justamente dónde se sintetizan los factores, y yo les contaba que la mayoría de estos factores son serinoproteasas, la mayoría, pero el profe quiere saber específicamente cuáles son serinoproteasas, cuáles son cofactores, cuál es transglutaminasa, eso vi que pregunta a veces, así que bueno, vamos a especificar bien exactamente qué función tiene cada factor, porque vi que el profe preguntó. Por ejemplo, la mayoría de los factores son serinoproteasas, o sea, proteasas de serina. ¿Qué quiere decir? Que son enzimas. Son enzimas hidrolíticas, es decir, que hidrolizan residuos de serina en el factor al cual se unen. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que estas serinoproteasas se unen al factor al cual quieren activar e hidrolizan la parte donde hay serina, que es un aminoácido, y ahí activan a ese factor. Por eso vamos a ver que esto es un ejemplo de feedback positivo. ¿Tá? Un factor se une a otro, lo activa. Ese factor al activarse, activa al siguiente, y así sucesivamente. ¿Está? Estas serinoproteasas se suelen sintetizar como simógenos o proenzimas, o sea, enzimas inactivas que hay que activar. Una vez que se activan, ahí tienen esta función de serinoproteasa que yo les estoy contando. ¿Cuáles de los factores de coagulación son serinoproteasas? Tenemos a la trombina, el factor 7, el 9, el 10, el 11, el 12 y la pre-calicreína. No es necesario que se lo memoricen porque en un ratito vamos a ver la cascada de coagulación y ahí van a ver cómo se van activando entre sí. Vamos a tener algunos factores que funcionan como cofactores. Se sintetizan en realidad como procofactores, o sea, inactivos, y necesito activarlos para que puedan cumplir su función. Una vez que yo los activo, son cofactores que forman parte de complejos enzimáticos más grandes. Ahora les muestro cuáles factores forman complejos y se van a dar cuenta cuáles son. Estoy hablando del factor 5, del factor 8, el quininógeno de alto peso molecular y el calcio. Van a ver en un ratito que todos estos están unidos a otras sustancias más grandes. ¿tá? Así que son cofactores. Hay un factor de coagulación que es un sustrato, es decir, un sustrato que por una reacción, por una enzima, hay que convertirlo en producto. Este sustrato, estoy hablando del fibrinógeno, es decir, el factor 1 de la coagulación, se sintetiza como monómero y por toda la cascada de coagulación que yo les voy a contar, se va a transformar en polímero. En un rato les muestro. Este sustrato es el precursor del coágulo de fibrina.
¿Qué es lo que vamos a ver en un rato? Que el fibrinógeno se va a convertir en fibrina, y la fibrina va a formar un polímero, que es lo que va a formar parte luego del coágulo, ¿no es cierto? Así que enseguida les muestro. Y por otro lado, tenemos a un factor de la coagulación que es una transglutaminasa. Seguramente habrán visto en las preguntas que el profe hizo el año pasado, sería en 2020 en realidad, una pregunta decía, ¿cuál de los siguientes factores de coagulación es una transglutaminasa? Para mí difícil la pregunta porque a veces yo me olvidaba cuál es cuál, pero bueno, por eso ahora les estoy explicando. Estoy hablando del factor 13, es el único que es una transglutaminasa. Al factor 13 también se lo conoce como factor estabilizador de fibrina. Se suele sintetizar como simógeno o inactivo. Y una vez que se activa, adquiere función de transglutaminasa, o sea que transfiere el aminoácido glutamina de un grupo químico a otro, y esto me permite unir proteínas. Ya vamos a ver en un rato dónde participa el factor 13. Básicamente van a ver que me permite unir monómeros de fibrina para formar una estructura más grande. Pero enseguida cuando les explique van a ver mejor estas funciones. Así que, como les dije, la mayoría de los factores de coagulación son serinoproteasas. Tenemos cofactores, después tenemos el factor 1 que es sustrato, tenemos el factor 13 que es transglutaminasa, o sea, tienen diferentes funciones, pero la mayoría son proteínas, ¿no? Entonces, todos estos factores de coagulación que yo les estoy explicando van a participar de la cascada de coagulación, que en realidad hoy en día se le llama teoría clásica de la coagulación. ¿Por qué? Porque esta teoría se creó hace muchos años. Hoy en día existen teorías nuevas que me explican la coagulación de la sangre. Yo les explico la clásica, porque es la que el profe les va a tomar en el oral, pero por si les preguntan la otra, enseguida les comento también cómo sería la nueva teoría, digamos. ¿Está? Entonces, la teoría clásica de la coagulación sería lo que todos conocemos como cascada de coagulación, que es un ejemplo de feedback positivo, en el cual los factores se van a ir estimulando o se van a ir activando entre sí, hasta terminar formando el trombo rojo o fibrinoso. ¿Tá? Entonces, como yo les adelanté hace un rato, esta cascada de la coagulación va a tener tres vías: la vía extrínseca, la vía intrínseca, y ambas vías terminan desembocando en la vía común. Les explico en qué consiste cada vía y ahí vamos a empezar a estudiar la cascada completa. Entonces, la vía extrínseca también se llama vía del factor tisular. ¿Por qué se llama así? Porque el factor que inicia la vía no está en sangre. No se encuentra circulando en sangre. ¿Saben dónde está este factor? Está dentro del endotelio. Entonces, estoy hablando del factor 3, es decir, el factor tisular o tromboplastina tisular. Bueno, el factor 3 está dentro de las células endoteliales. La única manera de que salga sangre es que el endotelio se rompa. Así que, yo quiero que piensen en esto, porque por ahí uno lo piensa así. ¿Vieron cuando acá se rompió el endotelio? Yo les expliqué toda la hemostasia primaria. Pero si se ponen a pensar, al mismo tiempo que está ocurriendo la hemostasia primaria, al romperse el endotelio, comienza la hemostasia secundaria también. O sea que la teoría clásica, digamos que es como que está más ordenada para que yo entienda cómo es la coagulación. Pero la realidad es que no es que ocurre primero la primaria, luego la hemostasia secundaria, no. Digamos que todos los procesos ocurren al mismo tiempo, pero lo estudiamos así para entender mejor. ¿Está? Entonces, ni bien se rompió el endotelio al principio hoy de mi explicación, el factor 3 ya se liberó a sangre y comenzó la cascada, al mismo tiempo que la hemostasia primaria. Pero bueno, es como para que ustedes se den cuenta que no es tan así como yo les cuento. Es como más mezclado, digamos, el proceso. Pero bueno, para entenderlo está bueno. Entonces, recuerden, la vía extrínseca
Se llama así porque el factor que me inicia la vía no está en sangre. Al romperse el endotelio, cuando se lesiona el vaso sanguíneo, ahí se libera el factor 3 a sangre y comienza la vía extrínseca. ¿Está? Por otro lado, vamos a tener a la vía intrínseca o vía de los factores de contacto. ¿Por qué se llama vía intrínseca? Se llama así porque el factor que me va a iniciar la vía sí está circulando en sangre. Se llama vía de los factores de contacto porque este factor que ya está en sangre se activa cuando entra en contacto con cualquier superficie que no sea endotelio. Nuevamente, vuelvo hacia atrás. ¿Vieron acá cuando yo les conté que se rompió el endotelio y se expuso el colágeno de abajo? Bueno, cuando este factor toca el colágeno, se activa y comienza la vía intrínseca. Así que bueno, el factor del que yo le estoy hablando es el factor 12. Este factor 12 ya está circulando en sangre, pero cuando entra en contacto con cualquier superficie que no sea endotelio o con superficies con carga negativa, como el vidrio, se activa y me desencadena la cascada de coagulación, la vía intrínseca. ¿Está? Ahora, fíjense que hay dos frases que figuran acá. En el cuerpo, ¿cuál de las dos vías es más importante? In vivo, o sea, en el organismo, la vía extrínseca es más importante que la intrínseca. Ahora, in vitro, o sea, en un tubo de ensayo, ¿cuál de las dos vías se activa primero? La intrínseca. Eso es lo que significa acá. In vivo, la vía extrínseca es más importante. In vitro, o sea, en un tubo de ensayo, la vía intrínseca es más importante. Quiero que se imaginen esto. A mí me sacan sangre, ¿no es cierto? Y la ponen en un tubo de ensayo. El factor 12 toca el vidrio y se activa y se coagula la sangre. La única manera de que no se coagule la sangre en el tubo de ensayo es que yo previamente le ponga anticoagulante al tubo por dentro, lo bañe en anticoagulante, porque si no el factor 12 va a tocar el vidrio y se va a coagular. Lo mismo, si yo me corto, por ejemplo, acá, y me empieza a chorrear sangre, muy asesino, pero bueno, la sangre empieza a tocar mi piel, se va a empezar a coagular, porque está tocando otra superficie que no es endotelio. ¿Ah? Si toca endotelio no hay drama, no se va a activar, pero cualquier otra cosa que no sea endotelio y se va a activar. ¿Está? Por último, tanto la vía intrínseca como la extrínseca terminan desembocando o terminan iniciando la vía común. La vía común es activada, como les dije, o por la vía intrínseca o por la extrínseca. El factor que inicia la vía es el factor 10, ¿está? Y ni bien se activa el factor 10, esto termina llevando a una serie de eventos que me van a terminar formando el trombo rojo, o también llamado coágulo, ¿está? Así que les hice una introducción de esta teoría clásica de la coagulación, así que lo que vamos a hacer ahora es explicar paso por paso esta cascada, que es lo que ustedes le van a tener que explicar al profe. Así que digamos que es importante que ustedes sepan todo esto, porque yo en un rato les voy a hablar, en un rato o mañana de última, les voy a hablar de pruebas que le tenemos que hacer a un paciente, el coagulograma, para ver cuál de las partes de la coagulación está dañada, digamos, tiene algún problema. O también el paciente va a tener enfermedades. O si yo le doy un medicamento, un fármaco, ¿en qué parte de la hemostasia actuará de todo lo que expliqué? Bueno, por eso es importante saber lo fisiológico. Así después nos metemos a ver pastillas, inyecciones, enfermedades, todo lo que sigue. Entonces, esperen que prendo mi luz y les explico paso por paso esta cascada de coagulación. Entonces, vamos a comenzar con la cascada. Acá vamos a hacer así.
De este lado les voy a escribir, les voy a explicar la vía extrínseca. ¿Está? Vía extrínseca. De este lado les voy a explicar la vía intrínseca. Y ambas en algún momento van a desembocar en la vía común. ¿Está? Entonces, comencemos primero por la vía extrínseca. Como yo les dije, ¿cómo se iniciaba la vía extrínseca? Al romperse el endotelio, las células endoteliales liberan el factor 3, ¿se acuerdan? Así que la vía extrínseca va a comenzar con el factor 3. Se rompe el endotelio y libera a sangre el factor 3, ¿ah? O factor tisular o tromboplastina tisular. ¿Ah? El factor 3, entonces, se va a unir al factor 7 y lo va a activar. ¿Está? ¿Qué es lo que le van a decir al profe? El factor 3 se une al 7 y lo convierte en factor 7 activado. Fíjense, la letra A minúscula significa que ya se activó. ¿Ah? Entonces, se rompe el endotelio, libera el factor 3, ¿no es cierto? O factor tisular o tromboplastina tisular a sangre. Este factor 3 se une al factor 7 y lo convierte en 7 activado. ¿Está? ¿Por qué necesito activar al factor 7? Porque si no, no va a poder formar complejos enzimáticos. O sea, no se va a poder unir a otras sustancias, que es lo que yo quiero. Entonces, el factor 7, al estar activado, fíjense, se va a unir a calcio, que es el factor 4 de la coagulación, se va a unir a fosfolípidos plaquetarios. Quiero que piensen en algo. Cuando yo digo fosfolípidos plaquetarios, no estoy diciendo que son fosfolípidos que andan nadando por ahí. Me refiero a la membrana plasmática de la plaqueta. Entonces, 2 segundos y sigo. Porque uno lee en el libro la palabra fosfolípidos plaquetarios y se imagina que son fosfolípidos que andan sueltos por la vida. Y no es así. Yo me estoy refiriendo a... tenía el mismo pizarrón, no me les podía mostrar. Acá. La membrana de la plaqueta. Membrana tiene bicapa lipídica, tiene fosfolípidos. Entonces, cuando yo acá pongo fosfolípidos plaquetarios, es la membrana de la plaqueta. Sobre el trombo blanco se está formando esto. Eso es lo que quiero que entiendan cuando pongo acá fosfolípidos plaquetarios. ¿Está? A ver. Chicos, Aline dice que se le entrecorta. ¿Ustedes me escuchan bien o también se les está cortando? Si no explico de vuelta, no hay ningún problema. Hola. ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. Buenísimo. No, de todas maneras, repito, Aline, no te hagas problema. ¿Tá? Sí. Pasa que a la siesta el calor que hace, más la luz, más el coso, por ahí se complica. ¿Tá? De nada, de nada. Repetimos de vuelta entonces. ¿Tá? Igual dimos poquito todavía, así que está bueno. ¿Tá? Cualquier cosa, si no entienden, también me vuelven a pedir. Entonces, vía extrínseca de la coagulación. Recuerden que la vía extrínseca se inicia cuando, al romperse el endotelio, libera el factor 3, o también llamado factor tisular o tromboplastina tisular. El factor 3 se une al factor 7 y lo convierte en 7 activado. Esta letra A minúscula acá significa que ya se activó. Al activarse el factor 7, se va a unir a calcio, que es el factor 4, y a fosfolípidos plaquetarios. Y va a formar un complejo enzimático. O sea, no es una enzima, es una sola sustancia, es un complejo enzimático. Todo esto forma este complejo enzimático que se llama tenasa extrínseca. Tenasa extrínseca.
En Argentina, la tenaza, con Z, es una herramienta. No sé si en Brasil se pronuncia igual, yo creo que no. Entonces, en Argentina, la tenaza es una herramienta que sirve para muchas cosas, ¿está? Acá significa, ten significa 10, asa significa encima. Así que ten, asa, 10, asa, ya se imaginan de qué estoy hablando. Es una enzima que activa al factor 10, al factor 10 en inglés. Eso hace la tenaza extrínseca, ¿está? Lo que va a hacer la tenaza extrínseca es convertirme al factor 10 en 10 activado. Pero ahí ya iniciamos la vía común, así que en un rato les comento. Pero por eso se llama tenaza. La tenaza me convierte el factor 10 en 10 activado, pero eso ya es vía común. Así que ahí terminó la vía extrínseca, cuando se forma la tenaza extrínseca. ¿Está? Y ahora, en un ratito, continúo con la vía común. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Cortita la vía extrínseca. Así que tenaza extrínseca, recuerden cómo se forma y todo, cuáles son los componentes que tiene, que es lo más importante. Vamos a estudiar ahora la vía intrínseca. Obviamente va a terminar en el mismo lugar que la extrínseca, pero bueno. Entonces, vamos a estudiar ahora la vía intrínseca. Yo les comenté que la vía intrínseca se inicia por el factor, lo voy a poner, déjenme un lugar acá, si lo van a escribir, porque va a pasar algo ahí. Yo les comenté que la vía intrínseca o vía de los factores de contacto se llamaba así porque cuando el factor 12 toca cualquier superficie que no sea endotelio, se activa solo. Entonces, el tema es el siguiente. Si estamos in vivo en el cuerpo, el factor 12 toca el colágeno subendotelial y se activa. Si estamos en un tubo de ensayo, el factor 12 toca el vidrio del tubo de ensayo y se activa. Él solo se va a convertir en factor 12 activado. Entonces, el factor 12 entra en contacto con cualquier superficie que no sea endotelio y se convierte en factor 12 activado. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que la cantidad de factor 12 que se activa es muy poca para poder continuar con la vía. Se activó el factor 12, pero es muy poquita cantidad. Entonces, la pregunta es, ¿para qué se activó si no pueden seguir con la vía intrínseca? El factor 12 se activó por este motivo. Esta pequeña cantidad de factor 12 que se activó, lo que va a hacer es convertir a la precalicreína en calicreína. Entonces, la pequeña cantidad de factor 12 que se activó sirve para convertir a la precalicreína, activarla a calicreína. Y de ahora en adelante, la calicreína es la que se va a encargar de activar el resto de factor 12 que me falta. ¿Está? Así que, vuelvo a repetir, el factor 12, cuando entra en contacto con cualquier superficie que no sea endotelio, se convierte en factor 12 activado. Es muy poquito lo que se activó, así que no puedo seguir con la vía. Entonces, ¿para qué se activó? Para luego convertir a la precalicreína en calicreína. De ahora en adelante, la calicreína es la que se va a encargar de activar mucha cantidad de factor 12. O sea, el factor 12 se activa al principio solo, pero después a partir de la precalicreína. ¿Está? De la precalicreína que se convierte en calicreína. Y la calicreína utiliza como cofactor el quininógeno de alto peso molecular, el QAPM. ¿Está? Así que es un cofactor también en este caso. Ahora sí, una vez que yo tengo mucha cantidad de factor 12, ahí sí continúo con la vía intrínseca. ¿Está? ¿Qué es lo que va a hacer el factor 12 activado ahora que ya hay mucho? El factor 12 activado me va a convertir el factor 11 en 11 activado. El factor 11 activado me va a convertir al factor 9
en factor 9 activado. ¿Está? Entonces vuelvo a repetir, el factor 12 activado convierte al factor 11 en 11 activado, el factor 11 activado convierte al factor 9 en 9 activado. Si ustedes quieren, le pueden decir al profe, el factor 12 activa el 11 activa el 9, sí, pero la explicación queda mejor cuando le dicen que pasa de tal a tal factor activado, porque la A significa activado. Significa que deja de ser simógeno ese factor y se activa, digamos. Es como eso, digamos. La calicreína, Gonzalo, la calicreína utiliza como cofactor al quininógeno de alto peso molecular, es decir, al QAPM. O si le dicen cininógeno de alto peso molecular, sería el CAPM. ¿Está? Entonces, vuelvo a explicar todo otra vez y así después seguimos con la vía intrínseca. Profe, Sí. la calicreína entonces sirve para activar el 12 al 12A o solo para reclutar más 12? Para activar, para convertir más factor 12 en 12 activado. Entonces, bueno. La teoría es que el factor 12 en principio se activa solo. ¿Cuál es el problema? Que cuando el factor 12 se activa solo, se activa muy poco, muy poca cantidad. Y como es muy poca cantidad la de factor 12, yo no puedo, esa pequeña cantidad de factor 12 activado, no puede activar al 11, porque es muy poquito. Entonces, ¿para qué se activó si no puede continuar la vía? Porque esa pequeña cantidad de factor 12 que se activó, en realidad sirve para convertir a la precalicreína en calicreína. Y de ahí en adelante, la calicreína es la que se va a encargar de activar mucha cantidad de factor 12, pasarlo a 12 activado. ¿Está? Así que eso de que el factor 12 se activa solo, en realidad no es para continuar la vía, sino para activar a la calicreína. Y la calicreína es la que en realidad luego me empieza a sintetizar o me empieza a activar gran cantidad de factor 12. ¿Está? Y recuerden, la calicreína utiliza quininógeno de alto peso molecular como cofactor para seguir activando mucha más cantidad de factor 12. De nada, de nada. Una vez que yo tengo gran cantidad de factor 12 activado, gracias a la calicreína, ahora sí, recién cuando hay mucha cantidad, continúa la vía. El factor 12 activado convierte al factor 11 en 11 activado. El factor 11 activado convierte al factor 9 en 9 activado. ¿Por qué necesito factor 9 activado? Porque ahora el factor 9 activado va a poder formar complejo enzimático. ¿Qué quiere decir? Se va a unir a calcio, que es el factor 4, fosfolípidos plaquetarios y el factor 8 activado. Ya les muestro cómo se activó, pero bueno. Entonces, el factor 9 activado se une a calcio, a fosfolípidos plaquetarios y al factor 8 activado. Y va a formar un complejo enzimático que se denomina tenasa intrínseca. Entonces, ¿cómo está formada la tenasa intrínseca? Por el factor 9 activado, calcio, fosfolípidos plaquetarios y el factor 8 activado. En realidad, el factor 8 activado antes no estaba activado, pero ya les muestro después cómo se activó. Por ahora no me interesa. ¿Está? Todo esto forma un complejo enzimático que se llama tenasa intrínseca o 10-asa intrínseca. Como dice su nombre, ¿para qué me sirve esta tenasa intrínseca? Lo mismo que la tenasa extrínseca. Me sirve para convertir al factor 10 en 10 activado y eso me inicia la vía común que les voy a pasar a explicar ahora. ¿Está? No es necesario las dos tenasas para que el factor 10 se active, no. O se va a activar con la tenasa extrínseca o con la tenasa intrínseca o con ambas.
pero no es necesario las dos. O una o la otra o las dos, y no hay ningún problema. ¿Está? Una vez que estas tenazas activan, transforman al factor 10 en 10 activado, esto me inicia la vía común a partir de la activación del factor 10. Y ya les comento cómo sigue la historia. A ver. Perfecto. A ver. Thais pregunta si el factor 8 es activado por el factor 9. No, no les conté todavía cómo se activó. Ya les muestro, hay como una explicación rara, pero primero les explico otra cosa y después van a ver por qué no les expliqué todavía. El factor 8 se activó. No sabemos cómo todavía, pero enseguida les cuento. Tiene su secretito. Sí, factor 8 se activó. Ahí quedamos. ¿Está? Ya enseguida les cuento. Perfecto, entonces. De nada, de nada. Entonces, ya sea por la tenaza extrínseca o por la tenaza intrínseca, el factor 10 se convierte en 10 activado. Eso ya es vía común. ¿Por qué necesito activar el factor 10? Para que pueda formar complejo enzimático. Así que el factor 10, una vez que se activa por la tenaza extrínseca o por la intrínseca, se une a calcio, otra vez, fosfolípidos plaquetarios y factor 5 activado y forma un nuevo complejo enzimático. Ese complejo enzimático se llama protrombinasa. Protrombinasa. Entonces, vuelvo a repetir, el factor 10 se activa por la tenaza extrínseca o por la tenaza intrínseca o ambas, y se convierte en 10 activado. El factor 10 activado se une a calcio, que recuerden que es el factor 4 de la coagulación, fosfolípidos plaquetarios y factor 5 activado, que todavía no les conté cómo se activó, digamos, ya les cuento cómo, ¿tá? Y forma un complejo enzimático llamado protrombinasa. ¿Tá? Así que tenemos tenaza extrínseca, tenaza intrínseca, protrombinasa. Sigo. ¿Por qué se llama así? Protrombina, asa. Este complejo enzimático va a atacar a la protrombina. Así que, por lo tanto, la protrombinasa, ¿qué es lo que hace? Convierte a un factor llamado protrombina, estoy hablando del factor 2 de la coagulación, lo convierte en trombina. La trombina es el factor 2, pero activado. Acá tiene nombre propio y todo. Entonces, fíjense que algunos factores solo hablamos en número, pero acá el factor 2 y el 2 activado tienen diferente nombre. ¿Ah? La protrombinasa convierte a la protrombina, que es el factor 2, en trombina, o sea, factor 2 activado. Sigo. La trombina lo que hace es convertir al fibrinógeno. Recuerden que el fibrinógeno, por ejemplo, en hemostasia primaria me servía para agregación. Acá me sirve para formar el coágulo. El fibrinógeno, que es el factor 1 de la coagulación, por medio de la trombina, se convierte en monómeros de fibrina. Son sus unidades, que sería factor 1, pero ya activado. Ahora, el monómero de fibrina luego se tiene que convertir en polímero de fibrina. ¿Qué significa esto? Que las subunidades, los monómeros son subunidades, se van a unir y van a formar algo así como una red de fibrina, una malla, una red, algo así. Eso sería el polímero, ¿no es cierto? Ay, perdón. Bueno, sigo. Les dije que la trombina convierte el fibrinógeno en monómero de fibrina. La trombina también
convierte el monómero de fibrina en polímero de fibrina, ¿sí? Así que trombina transforma fibrinógeno en monómero de fibrina. Luego, convierte el monómero de fibrina en polímero de fibrina, en esta malla o red que yo les dibujé acá. Sigo. La trombina convierte al factor 13 en 13 activado. El factor 13 activado convierte más monómero de fibrina en polímero de fibrina también, junto con la misma trombina. Sigo y enseguida lo vuelvo a repetir. La trombina convierte al factor 8 en 8 activado. La trombina convierte al factor 5 en 5 activado. Y seguramente en su mente hay una pregunta rondando, que por eso no les expliqué antes. ¿Está? Entonces vuelvo a repetir. Recuerden, la protrombinasa, formada por el factor 10 activado, calcio, fosfolípidos plaquetarios y factor 5 activado, convierte a la protrombina en trombina. La trombina convierte fibrinógeno en monómero de fibrina. Luego la trombina convierte monómero de fibrina en polímero de fibrina. La trombina también convierte el factor 13 en 13 activado. Y el 13 activado también ayuda a la misma trombina a convertir monómero de fibrina en polímero de fibrina. ¿Hasta ahí me siguen? La pregunta que seguramente ustedes están pensando en este momento es, ¿cómo puede ser que si la trombina se formó recién, me haya podido activar al factor 8 y al factor 5? Si se formó después de que se activaron estos factores. Seguro que en eso están pensando. En realidad, esta trombina que tienen acá ya estaba en sangre, pero estaba en esta trombina del factor 8 y esta del factor 5, ya estaba en sangre, pero es tan poquita que no me va a hacer eso de acá. Así que esta trombina y esta de acá ya estaban previamente en sangre, pero en muy poquita cantidad, y solo sirve para activarme al factor 8 y al factor 5. Ahora, esta trombina que se formó acá por la protrombinasa es muchísimo, es muchísima cantidad, y ahí sí me sirve para hacer esto que les estoy mostrando. Entonces, vuelvo a repetir todas las funciones de la trombina que estamos viendo acá. La trombina, fíjense, antes de que se active por la protrombinasa, la trombina que ya había transforma factor 8 en 8 activado, transforma factor 5 en 5 activado. Luego, fíjense que acá, en gran cantidad, convierte fibrinógeno en monómero de fibrina, convierte monómero de fibrina en polímeros de fibrina, convierte al factor 13 en 13 activado, y a su vez, el factor 13 activado colabora con la misma trombina para convertir más monómero de fibrina en polímero de fibrina. ¿Está? Eso entonces todavía no terminó, pero eso en síntesis es la cascada de coagulación. Ustedes imagínense que acá se formó una malla o red de fibrina. Quiero que se imaginen como si fuera como una red de pesca. ¿Está? ¿Vieron que las redes de pesca me sirven para atrapar peces? Bueno, esta malla o red de fibrina atrapa glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta, plasma y forma el trombo rojo fibrinoso. Recuerden que todo esto se formó sobre el trombo blanco, por eso ahí es donde se forma el coágulo. ¿Está? Así que fíjense, esto es lo que yo les estuve explicando, ¿ven? Todo lo que les expliqué. Entonces, se termina formando la malla o red de fibrina. Ah, otra cosita, por las dudas, todo lo que les expliqué, todo lo que les dije recién, lo fui hablando mientras vimos el esquema, pero por las dudas yo les escribí todo, cosa que si por ahí no se acuerdan todo lo que yo dije, está escrito, no se preocupen, el tema es que lo entiendan. Entonces, fíjense, la vía extrínseca le dije,
que al lesionarse el endotelio se libera el factor 3, ¿no es cierto? El factor 3 se une al 7 y lo transforma en 7 activado. O sea, todo el esquema está escrito por las dudas, porque así ustedes le tienen que ir contando al profe. El factor 7 después se une a calcio, fosfolípidos plaquetarios y se forma la tenaza extrínseca, lo cual inicia la vía común. Con la vía intrínseca es lo mismo, ¿ven? Es cuando se lesiona el endotelio, se activa el factor 12 en 12 activado. Como hay muy poca cantidad de factor 12, no se puede continuar con la cascada, así que el factor 12 convierte a la precalicreína en calicreína. Y la calicreína, con el quininógeno de alto peso molecular como cofactor, convierte más factor 12 en 12 activado, ¿ven? El factor 12 luego activa el 11, lo convierte en 11 activado. El factor 11 convierte al factor 9 en 9 activado. El factor 9 activado, recuerden que junto con calcio, fosfolípidos plaquetarios y el factor 8 activado forman la tenaza intrínseca y ahí de vuelta se inicia la vía común. ¿Está? Y acá les puse que el factor 8 se convirtió en 8 activado gracias a la presencia de trombina, la que ya está en sangre previamente, pero en muy bajas concentraciones. En cambio, la trombina que se formó por la protrombinasa es un montón. Recuerden que es un feedback positivo, es mucha cantidad, y esa sí sirve para formar el coágulo. En el caso de la vía común, recuerden que se activa por la vía extrínseca y la intrínseca, en donde el factor 10, una vez que se activa, se une a calcio, fosfolípidos plaquetarios, factor 5 activado, y se forma la protrombinasa. Recuerden, la protrombinasa convierte a la protrombina en trombina, la trombina convierte al fibrinógeno en monómero de fibrina, la trombina convierte al factor 13 en 13 activado, y la trombina, junto con el factor 13 activado, convierten los monómeros de fibrina en polímero de fibrina. Y se forma la malla o red. Fíjense, todo lo que yo les hablé está escrito, porque por ahí se olvidan lo que yo dije, entonces lo tienen para pegarle un repaso. Así le tienen que contar al profe. Como ya van a tener orales presenciales, ahora en febrero, posiblemente el profe les dé una hoja, y ustedes, a medida que van escribiendo este esquema, le van contando al profe, mucho mejor todavía, porque así ustedes se van a ir acordando lo que van diciendo y lo que van escribiendo, y le van contando. Lo mismo, si les toca explicar esto, que es la hemostasia primaria, también le van dibujando al profe y le van contando. Por ejemplo, a mí en mi oral del final me tocó explicar músculo liso. Así que cuando yo le explicaba músculo liso unitario, le dibujaba, bueno, acá las células están unidas por uniones gap, así es la inervación, y bueno, le dibujaba y le explicaba, y bueno, es mucho mejor, obviamente. Así que bueno. Les puse acá para que no se olviden. El factor 5 se convirtió en 5 activado gracias a la presencia de trombina, la cual, recuerden que antes de que se active la protrombinasa, ya tenemos trombina en sangre, pero en muy pequeña cantidad. Así que hasta ahora yo les nombré 5 funciones de la trombina. En realidad van a ver que la trombina tiene como 10 funciones, pero las otras ya les voy a enseñar después. La trombina hace muchas cosas. Por ahora saben esto, que convierte al factor 5 en 5 activado, convierte al factor 8 en 8 activado, convierte al factor 13 en 13 activado, convierte fibrinógeno en monómero de fibrina y convierte monómero de fibrina en polímero de fibrina. Hasta ahí es lo que saben. Me faltan más funciones que tiene la trombina, tiene muchas más, pero no en hemostasia secundaria. Así que, pero ya les voy a contar eso. Entonces, a ver. ¿Las preguntas del Choi del profe en el presencial son más objetivas? No, las preguntas del profe son así como ustedes las conocen. No va a cambiar mucho las preguntas del profe. Lo único es que, como ustedes, perdón por lo que voy a decir, pero como no se van a poder copiar, porque sabemos que cuando uno está en online hay muchos chicos que se copian,
Entonces, el profe piensa que se copian de última. Entonces, como en el presencial no se van a poder copiar qué es lo que piensa el profe, no les va a poner preguntas tan, pero tan rebuscadas como la que les tocó. En el recuperatorio de segunda era y en el de tercera, las preguntas eran imposibles de contestar. Algunas ni yo sabía. ¿Está? Otra buena noticia. Cuando ustedes rinden presencial, el profe por ahí les toma preguntas a desarrollar. Y en una pregunta a desarrollar no le va a preguntar nada rebuscado, les va a pedir que esquematicen algo, o que dibujen algo, o que definan algo, un cálculo que hagan, y eso es re fácil de hacer cuando es a desarrollar. Eso es lo que tiene el presencial. Para mí, si me dan a elegir, siempre el presencial es mejor, porque el profe ahí no se va a rebuscar tanto, porque en teoría él piensa que ustedes se copian cuando están online, entonces por eso hace tan difíciles los exámenes. No les digo que va a ser una pavada, no, tienen que estudiar, pero por lo menos no va a ser tan difícil como fue ahora el recuperatorio de diciembre, va a ser más normal, podríamos decir, ¿ah? Como suele ser él. Perfecto, entonces. Entonces, fíjense que yo les dije que se formó la malla o red de fibrina, ¿está? Esa malla o red de fibrina continúa la historia, ¿no es cierto? Todavía no terminamos hemostasia secundaria, pero bueno, lo que es la cascada en sí, de cómo se van activando los factores, es lo que vimos recién. Esa malla o red de fibrina que ustedes vieron acá, ¿ven? Que se formó, el polímero de fibrina, fíjense, que va a atrapar a glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma, y ahí se forma el trombo rojo fibrinoso. Es lo que ustedes conocen como el coágulo de sangre, que es más resistente que el trombo blanco. A ver. Entonces, me dicen que no entienden las preguntas del profe. No sé si notaron, muchas de las cosas que damos, el profe las preguntó. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo siempre con los chicos el año pasado hacíamos este ejercicio. Ellos rendían el examen, me lo pasaban a mí una vez que rendían, yo miraba. Y yo les decía, ¿les alcanza para sacar un 6, por ejemplo? Sí, les alcanza. Entonces, siempre de las 40 preguntas que le hace el profe, seguro que 5 a 10 son imposibles de contestar. Ahora, si a las 40 preguntas ustedes le sacan 10 preguntas, quedan 30. Les alcanza para el 6 y no ir a oral. Eso es lo que yo siempre les decía, chicos, les alcanza. Después hay días que les decía, uy, chicos, apenas alcanza para el 4. Yo les era sincera, pues yo me pongo a hacer el examen y veo cuando está. Hay cosas que ni yo sé, por ejemplo, yo decía, bueno, no, esto estaba muy feo. Chicos, estaba re fácil. Las eras estuvieron re fáciles. El recuperatorio de primera era en diciembre estuvo re fácil. Ahora, el de segunda era y el de tercera era, estaba re difícil. La verdad es esa. Estaba para sacar el 4 justo, porque había algunas preguntas re fáciles, pero no era para sacar un 6 y zafar del oral. Por eso casi todos los chicos fueron a oral en esas eras, ¿está? Pero estaba aprobable, arañando el 4 estaba. Y como siempre en los orales los profes no son malos. El que rindió oral con él habrán visto que reayudan. Si uno desaprueba un oral con los profes porque no sabe, no les voy a defender, pero para mí lo difícil del profe son los escritos, lo difícil. Una vez que uno aprueba el escrito, el oral, él les reayuda, le tira hasta pistas para que ustedes puedan aprobar el examen. ¿tá? Por eso, en el oral no se asusten porque van a reaprobar. Si aprueban el escrito, van a aprobar el oral. Así que siempre el ejercicio que yo les pido que hagan es estudien el tema, no de memoria. No sirve para nada estudiar de memoria fisiología. Una vez que estudian, a repasar preguntas que él ya ha tomado en otros años. Vuelvo a repetir, no se memoricen las preguntas que él ya ha tomado, no. Lean las preguntas, miren qué significa. Si no entienden lo que significa, varios chicos me escriben a veces todos los días, me dicen, Hermi, esta pregunta, yo no sé por qué la correcta es la A, para mí es por tal cosa, me mandan un audio, y yo les digo, sí, fíjate, ponete a pensar, ¿está? Entonces hagan ese ejercicio, no esperen a último momento para mirar las preguntas del examen. Entonces ahora, cuando ustedes, por ejemplo, las preguntas de primera era que yo ya les pasé, ya tienen. Miren las preguntas y digan, bueno, esta es re obvia porque la A es la correcta. Bueno, la pregunta 33, no sé por qué es la correcta la C. Le voy a preguntar a Hermi, no entiendo.
y yo les contesto, ¿está? Porque si esperan un día antes del escrito, y capaz que uno se memoriza la correcta y no entiende realmente por qué es la correcta, ¿está? Así que para mí que ese ejercicio tienen que hacer y van a ver que en el examen no van a tener problemas. La mayoría de mis alumnos del año pasado aprobaron todos, ¿está? Así que el tema está en entender el contenido de ahora, y van a ver que las preguntas, tampoco es que yo sé mucho. Hay algunas preguntas que ni yo sé, porque es la C, por ejemplo, la D. Eso siempre, si yo no sé, les voy a ser sincera. Hay preguntas del recuperatorio de diciembre de segunda era 5 mínimo que yo no sabía. ¿Qué quiso preguntar el profe por empezar? Había 5. Si soy muy, muy sincera, 10 capaz. Pero había 30 que se podían contestar en base a lo que dimos. Por eso les digo, nunca las 40 preguntas del examen están incontestables, no. Hay preguntas que siempre están regaladas, hay preguntas para el que estudió mucho y hay preguntas que solo él sabe la correcta. Eso es lo que suele pasar en su examen. Pero ahora en febrero, que va a ser presencial, van a ver que van a estar más sencillas las preguntas, porque el profe va a poder controlar los que no se copien, digamos, que es lo que él no quiere justamente, ¿no? Así que para mí que va a estar bueno el recuperatorio. Entonces, como les decía, vamos a terminar el sexto y ahí después nos vamos al recreito. Como yo les dije, se formó la malla o red de fibrina que atrapa glóbulos rojos, blancos, plaqueta, plasma, y se forma el coágulo, ¿no es cierto? El trombo rojo. Este trombo rojo es más resistente que el trombo blanco. Y va a pasar lo siguiente. Una vez que se forma el trombo rojo, durante 20 a 30 minutos se va a quedar quieto. O sea, no va a pasar nada, digamos. Luego de 20 a 30 minutos después, el coágulo se va a retraer. ¿Qué significa eso? Que el coágulo se contrae. Se va a contraer por el citoesqueleto de las plaquetas, que tiene capacidad contráctil, y también por la fibrina, que tiene capacidad contráctil. ¿Está? Entonces, al contraerse, al retraerse el coágulo, libera un líquido que se llama suero. No estoy hablando de la solución fisiológica. En este caso, cuando yo digo la palabra suero, me refiero al plasma sin fibrinógeno o con fibrina. ¿Por qué? Porque el líquido que libera el coágulo ya no tiene más fibrinógeno. Recuerden que hace un rato, ¿ven? Yo les conté que el fibrinógeno se convirtió en fibrina, así que este suero, que es el plasma sin fibrinógeno o con fibrina, tiene un color más oscuro que el plasma, un amarillo más oscuro, como si fuera más sucio, podríamos decir. Y otra característica, ¿cómo ustedes se dan cuenta? Acá tienen el dibujito. En un tubo de ensayo ustedes van a encontrar así, el coágulo en el fondo del recipiente y el suero por arriba. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que eso es suero y no es plasma? No solo por el coágulo. Si ustedes sacan ese líquido de ese tubo de ensayo y lo ponen en otro, no se va a coagular. Este líquido no se va a coagular porque ya no tiene más fibrinógeno, ya se coaguló, justamente es producto de la coagulación. Así que el suero, la característica que tiene es que permanece en estado líquido. En cambio el plasma, si yo saco plasma de un tubo de ensayo y lo coloco, por ejemplo, acá arriba de la mesa, toca la mesa y se coagula el plasma, porque todavía tiene fibrinógeno, tiene factores de la coagulación que se pueden convertir en fibrina. En cambio, el suero no se coagula, porque ya se coaguló, justamente. Ya no tiene más factores de coagulación que se puedan activar. Bueno, ¿por qué me interesa este suero que yo les comento? Porque tiene factores de crecimiento. Yo les había nombrado a el factor de crecimiento transformante beta, o TGF-beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, o PDGF, y el péptido activador del tejido conectivo, o CTAP3. Estos factores, si ustedes recuerdan, fueron liberados por las plaquetas. ¿Y cuáles son las funciones que van a tener? Fíjense, me van a estimular a las células de músculo liso para que crezca, para que haga mitosis, este músculo liso, para que haga hiperplasia, para que prolifere, y así reparar el vaso sanguíneo si se rompió. Estos factores van a estimular a los fibroblastos para que sinteticen más colágeno,
más tejido conectivo. Van a estimular también a las células endoteliales para que proliferen. De esa manera, todo el tejido que se dañó se va a reparar. Una vez que se repara todo el tejido dañado, pasamos a la tercera fase de la hemostasia, que se llama fibrinólisis. Así que hasta acá estudiamos la hemostasia secundaria. ¿Está? Si una vez que se repara el tejido, pasamos a la fibrinólisis, que es disolver ese coágulo que se formó. Así que la pregunta que me hacen siempre es, ¿cuánto tiempo dura el coágulo ahí? Depende. El coágulo va a durar formado lo que tarde en repararse el tejido. Si la lesión es pequeña, puede durar algunos días, pero hay coágulos que duran más tiempo. ¿Por qué? Necesito reparar el tejido dañado. Entonces, si ustedes se cortaron y se les forma una cáscara, no se la saquen, porque vieron que a veces uno se la quiere sacar. No, tenemos que darle tiempo a que se repare el tejido. Si yo la cascarita que se me formó en la lesión, yo la saco, sigue sangrando, porque no le doy tiempo a repararse al tejido. ¿Está? Así que vamos a hacer un recreíto, ¿está? 10 minutitos de recreo. Hablamos de la última fase de la hemostasia y ahí sí, vamos a terminar de estudiar temas de hemostasia que nos están faltando. ¿Está?